Ahora ya, Monse, tienes que ponerte en plan serio. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a este nuevo seminario del Instituto de Big Data. Hoy tenemos con nosotros a Montserrat Guillén, que es catedrática en la Universidad de Barcelona y profesora visitante honoraria en la City, en la Universidad de Londres. Se encuentra entre los 10 autores más citados en ciencias actuariales del mundo y es investigadora principal del proyecto Risk Analytics para Big Data de la Fundación BBVA. También es académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras del Instituto de España. Hoy está aquí para contarnos el análisis de riesgo de datos de conducción. Así que cuando quieras, Montserrat, todo tuyo. Muchas gracias. El testigo. Gracias, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias al Instituto y a todos los investigadores que pues, me habéis invitado. Os voy a compartir esta presentación, si creo que ya la deberéis estar viendo, espero que no se solape mucho con la cámara. Y bueno, hoy os voy a hablar del riesgo en los datos que tenemos de conducción. Veréis que trataremos datos aplicados, o sea, primero os explicaré un poco el contexto y veremos datos que son españoles, otros que son chinos y otros que son de Chipre y Malta. O sea que tenemos un poco de mezcla en cuanto a las aplicaciones que veremos. O sea, no os quedéis con la idea que todo lo que os voy a contar es sobre datos de España. Bueno, la estructura de la charla, que va a durar menos de 60 minutos, lo que pretende es tratar dos grandes bloques. En primer lugar, os voy a exponer cómo se construyen los sistemas de tarificación de pago por uso en el seguro de automóvil. Esto, para que lo tengamos claro, es el seguro que uno paga según los kilómetros que conduce. Entonces, un poco veremos cómo se llega a calcular ese precio por kilómetro y cómo, en base a los datos, cómo se van construyendo estas tarifas. Y luego, otra parte que es más reciente, que hemos hecho más recientemente, son estas nuevas aproximaciones en la que se tienen en consideración que se llama los near misses, que ya lo explicaré. Son casi accidentes, es decir, que en la confección de la tarifa, del precio del seguro del automóvil, vamos a través de los sensores, vamos a medir la forma de conducir, estableceremos cómo son estos casi accidentes y eso va a tener una posibilidad de impactar en el precio. Vale, pues entonces voy a analizar estos dos bloques y lo voy a hacer por partes. Voy a suponer que no estoy ante una audiencia que conoce todo el funcionamiento del seguro y por lo tanto al principio introduciré un poquito cuál es el contexto. Vale. En primer lugar, os explico ¿por qué necesitamos datos en los seguros? En general, en cualquier tipo de seguros, la aproximación siempre es a partir de la regularidad estadística que se busca en el pasado y lo que los actuarios llamamos el pricing, que viene del inglés, en castellano se llama tarificación, ese entorno en el cual a partir de lo que se espera que ocurra en cuanto a la frecuencia de siniestros como a la severidad de los siniestros, se va a calcular un precio que pagará el asegurado. El ejemplo que siempre se pone, pues claro, naturalmente el que tiene un Ferrari pues va a tener unos costes de reparación si tiene un accidente más elevados y eso repercute en la severidad esperada, no tanto a lo mejor en la frecuencia, que puede depender de otros factores. Así se construye la base del precio, es lo que se ha hecho de forma clásica. El comportamiento que va a regir un poco toda la metodología estadística que desarrollamos en el análisis de este tipo de datos es que la frecuencia de siniestralidad es muy baja. Lo veremos después con algunos ejemplos, pero si nos hacemos una idea, en automóviles la accidentabilidad es aproximadamente de un siniestro cada 10 años. Claro, entonces no vamos a encontrar muchos casos de repetición de siniestros, o sea, la información tiene esta característica. Pero además tenemos que ver que algunos, no todos, pero la gran mayoría de accidentes son de cuantías bajas, pero algunos tienen un elevado impacto, con lo cual este tipo de análisis marca completamente nuestra forma de abordar estos datos. A partir de aquí, las compañías tienen como misión hacer su producto de seguros, su póliza de seguros, que como veis aquí, lo he puesto en un gráfico, sería pues sobre cantidad de cosas que podemos asegurar, nuestra casa, nuestro coche, nuestra salud, el envejecimiento, lo que queráis. Pero el principio básico es siempre que calculamos las primas. ¿Y por qué esos datos son necesarios? Pues porque vamos a obtener información histórica para poder evaluar esa regularidad de los siniestros, identificar cuáles son los factores que influyen en esa ocurrencia
Y después añadir todo lo que serían gastos de gestión, de administración y también gastos que el regulador nos impone. Es decir, las compañías de seguros no pueden poner un precio básico muy comercial, sino que además tienen que seguir lo que he destacado en este último apartado, que es que el sector es un sector regulado. Uno no puede poner el precio, nosotros no podemos hacer una compañía, llegar mañana y empezar a vender seguros. Esto está supervisado en España por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y tiene que estar autorizado. Y este es un mensaje muy importante desde la introducción, porque cuando veréis los datos, los que hemos trabajado y nos encanta trabajar en ciencia de datos, claro, son una mina, porque te dan una cantidad de posibilidades de análisis de modelos predictivos muy sofisticados, pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Que esos modelos son a veces caja negra, impiden que puedan ser llevados a la práctica en el sector. ¿Por qué? Porque no podrían ser autorizados si no está muy claro cada uno de los pasos de ese algoritmo y que no sea muy transparente. En cambio, eso fue así al principio, entonces las compañías de seguros siempre se resistían. No, los clásicos, los modelos de predicción clásicos. Lo que sí que ocurre es que internamente las aseguradoras sí pueden hacer estos análisis con modelos más sofisticados. Y por esa razón ahora mismo realmente están buscando constantemente perfiles de profesionales analistas de datos, porque sí que, aunque para afuera el cálculo de primas tiene que estar muy regulado y muy supervisado, todo el análisis de riesgo que se hace internamente, que no sale al mercado, que simplemente para poder tomar decisiones estratégicas de la compañía, sí que admite estos modelos mucho más sofisticados. Bueno, ¿cómo queremos que sean los datos? Pues como siempre, que cuantos más datos mejor, cuantos más fiables mejor, actuales, estables. Y alguna vez he puesto también esto, ¿qué pasa cuando no hay datos? Cuando hay que asegurar algo nuevo sobre el que no se dispone. Bueno, pues normalmente lo que se hacen es escenarios, poner cláusulas preventivas, es decir, el siniestro no se va a cubrir si no está bueno, pues caracterizado por estos parámetros, y finalmente siempre se espera un pequeño tiempo de desarrollo hasta que hay suficientes datos acumulados. Aquí es donde entraríamos ya nosotros en escena. Es decir, un buen dato, vamos a obtener un buen precio. Los datos, esto está muy esquemático, si queréis, muy infantil, pero es el mensaje que tenemos que tener. Las compañías van guardando estos datos, a partir de ellos crean modelos, hacen predicciones, hacen escenarios, tienen también información sobre rendimiento económico y al final, teniendo en cuenta este equilibrio actuarial, que bueno, es toda una disciplina, al final lo que consiguen es sacar una prima de seguros. Sobre esto podríamos hablar mucho rato y después si en las preguntas pues hay tiempo, os podré explicar también la tensión en lo que es el análisis riguroso de la siniestralidad y de la regularidad estadística y luego el problema comercial, porque la prima de seguros tiene que ser suficientemente alta para poder cubrir todos los costes que se van a generar en el año siguiente, por ejemplo, pero tiene que ser suficientemente baja para ser competitiva frente a otras compañías, porque claro, los consumidores siempre buscamos un precio más asequible. Bueno, entonces, entramos ya en la segunda parte. Vamos a adentrarnos un poco cómo son las entidades, los datos en las entidades de seguros. Y aquí os hago una pequeña incursión ahora mismo para que los que no estamos muy metidos en este entorno, como mínimo entendáis la palabra actuario. ¿Por qué decimos modelos actuariales? Bueno, porque el origen de la palabra actuario se remonta a Inglaterra en el siglo XIX, donde daban fe de los actos, de lo que estaba ocurriendo. Y en esta curva lo que veis aquí es una curva que va a ponerse muy de moda, ya lo veréis en las próximas semanas, es la curva de mortalidad. Estos cálculos que se hacían en Inglaterra en el siglo XIX básicamente eran precisamente ligados a esta curva. Aquí tenéis las diferentes edades y en el eje vertical el logaritmo de la tasa de mortalidad. Entonces, fijaros que aquí lo que vemos es cómo ha ido cambiando desde 1933 hasta 2016, cada vez más bajo, las probabilidades de mortalidad, pues gracias a los avances médicos han ido bajando y vemos que esa es la evolución. Fijaros que desde el punto de vista actuarial, el actuario clásico, el que trabaja con seguros de vida, para ellos la información fundamental la tenemos aquí. Aquí os he dicho dos cosas. Primero, esto se va a poner de moda. ¿Por qué? Porque el año 2020 va a ser un año hiperrecordado sobre lo que le pase a esta curva de mortalidad. Posiblemente habrá un aumento de esta curva contrario a la tendencia que habíamos observado en los últimos años, en particular sobre todo en las edades más avanzadas, que son las que están aquí, que como veis a veces tienen un comportamiento y dices, ¿cómo puede ser que ahora haya más mortalidad que hace unos años? Bueno, es que ahora llega mucha más gente a los 100 años. Bueno, esta curva, también me gusta contarlo, ahora se llama la curva Nike.
Nike es de la marca Nike, de las zapatillas Nike, porque tiene esta forma así como de V. Bueno, eso lo he puesto porque muchos actuarios están todo el día trabajando en esto, no ven más que esta tipología, la probabilidad de fallecimiento, quizás cruzada por algunos otros factores como hábitos de salud, etcétera, pero ese es su fundamento de trabajo. Los que no trabajamos en el ámbito de vida, nos movemos en este otro tipo de amalgama de datos, que es importante ahora que os lo explique. En el centro de las compañías de seguros siempre están los clientes, la información sobre sus clientes, evidentemente es lo que para ellos tiene más valor. Cada uno de estos contenedores que tenéis aquí representaría una línea de negocio. Por ejemplo, una compañía vende seguros de automóvil. Bueno, pues esa sería la primera línea. Seguros del hogar, segunda línea de negocio. Cada una de estas líneas de negocio tiene sus claims en inglés, que son las reclamaciones, es decir, los accidentes que se producen, el asegurado reclama, eso tiene un tiempo de desarrollo y se paga una compensación al asegurado. A eso hay que unirle toda la parte esta legal de reservas, provisiones, solvencia, muy supervisada, porque lógicamente hay que garantizar que la compañía va a poder pagar todo aquello a lo que se compromete. Y en la parte izquierda pues tenemos toda esa parte relacionada pues ahora mismo con las redes sociales, con el intercambio de información con los clientes, toda la parte de asistencia, servicios de prevención para los clientes. Entonces, este es el tipo de macro esquema que tendrían los datos en una compañía de seguros. En general, todavía hoy, y eso parece que cuesta mucho de romper, los análisis que se hacen en las compañías tienden a ser muy de compartimentos estancos. El que es especialista en su línea de negocio está en esta zona y no se mueve de aquí. El que es especialista en la otra línea está muy por aquí. Es muy difícil tener esa visión global y las compañías que realmente están triunfando más son las que son capaces de desarrollar varias líneas y conectarlas entre ellas. Bueno, os dejo aquí una pequeña reseña a la revista Índice, que aquí tenéis un pequeño artículo muy cortito de 3 o 4 páginas que explica un poco con más detalle lo que ahora muy corriendo os he querido contar. Bueno, ¿qué nuevos datos tenemos en los seguros que sean Big Data? Bueno, pues los que vamos a tratar hoy. Los datos que provienen de sensores, en general, hablo de sensores que recogen información del entorno. Por ejemplo, en nuestro caso lo que vamos a hacer es analizar lo que se recogen en los automóviles. Es una fuente que, como veréis, súper grande de información y de cálculo de patrones, ¿no? Es verdad que también hay análisis para usos meteorológicos. Otros tipos de Big Data que irrumpen los seguros son las plataformas de interacción con el cliente, herramientas para fidelizarlo, pero eso es más parecido a lo que se puede dar en otros contextos, intercambio de información, por ejemplo, esto ha dado un salto cualitativo muy importante, ¿no? Todo lo que se llama el claims handling, que es el intercambio de información con la compañía. Pues he tenido un accidente, bueno, pues mande una foto de cómo está el coche, etcétera. Toda esta parte pues ha sido... Desde el punto de vista de gestión ha facilitado y ha cambiado mucho las cosas en los últimos 10 años. Y luego también no hay que negar que hay otra parte que es la comparación de precios con aquellos que buscan constantemente qué hay en el mercado. Y las propias compañías, entre ellas, intentan buscar precios del competidor para ver si los pueden mejorar o no, para ver cuál es su posición. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, en la parte de los sensores situados dentro del automóvil, que son lo que se llaman los datos telemáticos. Esto se le llama telematics y no sé por qué, bueno, se ha empezado a llamar así. Entonces ya irrumpimos en el mundo del Big Data y os he puesto esta fotografía porque a mí me gusta verla. Realmente no fue de las cosas, o sea, siempre me lo imaginaba, pero verlo este es un dispositivo, es uno de los más prevalentes en España. Yo diría que el 80% de los vehículos que tienen telemática en España están utilizando ese sistema, es el sistema Octo. Hay varios sistemas, pero quizás este es uno de los que se introdujo antes. Esto se enlaza en el motor del vehículo, se instala allí y a partir de ese momento es el que encargado de ir recogiendo la información. Es verdad que cada sistema, cada empresa de telemática tiene sus propias particularidades y eso, pues bueno, es también importante porque cuando una aseguradora tiene contratadas diversos sistemas de telemática, pues luego tiene un trabajo para poner en común, ¿no?, todo lo que serían los parámetros que se recogen allí. ¿Cómo son los datos telemáticos? Bueno, pues estos que tenéis aquí los he puesto porque son chinos. Esto es mi Excel así muy cutre, pero bueno, lo que veis aquí es el identificador del conductor, de la póliza. Si veis aquí el tiempo en GPS, veréis que cada
segundo se hacen 2 mediciones. Fijaros, aquí está el segundo 0, el momento que arranca, segundo 1 hay 2 mediciones, segundo 2, bueno, os lo he puesto así para que se viera muy claramente, ¿no?, cómo va subiendo. Bien, entonces, aquí lo que vamos viendo, he escondido algunas cosas para que quedara claro. Por ejemplo, en este caso, que son datos que provienen de China, Sun es uno de los colaboradores que tenemos. Ellos sí, ellos no tienen regulación alguna y cogen la longitud y la latitud de donde estaba el vehículo. Si queréis poner esto, pues veréis que está por allí cerca de Pekín. Aquí tenéis, bueno, pues la velocidad medida por el GPS, el consumo de gasolina acumulado y las 200 y pico variables que vienen más atrás. Ese es el tipo de datos telemáticos de partida. Lo que pasa es que lo que veis aquí es muy romántico en el sentido de que aquí parece que está todo completo. Yo que llevo bastante tiempo trabajando con este tipo de datos, la realidad es que está plagado de obstáculos. Pues a veces el sensor tiene un salto, o sea, la velocidad pasa de 70 a 180 y dices, bueno, es que esto tiene que ser un error, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de depuración realmente que es paciencia de chinos, porque se tiene que bajar muchísimo y no se puede trabajar tan directamente sobre el dato bruto. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a esta tercera parte, donde veremos, bueno, a partir de aquí cómo se hace la tarificación del pago por uso. Es decir, cómo yo construyo un precio a partir de esa información en la que yo pueda decirle a mi asegurado, mira, vas a pagar, lo típico es un precio básico muy pequeño, fijo, porque es obligatorio que el vehículo esté asegurado, y en función de los kilómetros que conduzcas, entonces ahí pues vamos a ir incrementando el precio. Bueno, esta base, ahora os la voy a explicar un poquito, esto ya existe en todo el mundo. Yo cada vez que lo miro hay más compañías que lo están vendiendo. Una de las que lo puso de moda más principales al principio de todo fue Metromile, el pago por uso. El Pay by Mile está desde del Reino Unido, General en Italia con mucha más penetración que en España está Verti, pero la gran mayoría de compañías aseguradoras, cuando uno pregunta, sí tienes este producto de pago por kilómetros. En España, Verti, que es una de las compañías, bueno, es una compañía que es filial de Mapfre, pero vende por digital, por canal digital, es la consecuencia, digamos, de este antecedente. En España, en el año 2009, nace un producto pionero, lo produce Mapfre, yo lo viví desde el principio cómo se hizo, y que se le llamaba Y-Car y estaba diseñado para personas jóvenes. Este producto todavía no era de pago por uso, pero sí que empezaba a recoger información sobre la forma de conducir y tenía un sistema que si el joven conductor tenía un accidente, pues podía llamar y se localizaba el vehículo porque el sistema telemático podía pues transmitir la situación exacta. Eso iba muy bien pues para cuando uno no sabe, es que he tenido un accidente pero no sé dónde estoy, no sé, me he metido en una carretera, no sé dónde estoy. Eso en el año 2009, en donde los móviles, etcétera, es muy distinto que ahora, pues tenía su valor y tuvieron una buena cartera de asegurados que compraron este producto. A nivel consumidores, ellos tuvieron un gran problema porque al final decían, bueno, es que nosotros la posición exacta del vehículo únicamente la vamos a utilizar en un caso de impacto o de robo. Y eso es verdad. Realmente no se necesita conocer la posición exacta del vehículo para hacer un análisis de riesgo como el que vamos a hacer nosotros. Pero eso frenó, fue algo que impidió el desarrollo de algo en lo que en España se era realmente pionero con esta primera. Pero bueno, Mapfre continuó por este camino y fue teniendo siempre una buena parte de sus asegurados que optaban por este producto. Entonces, ¿cuál es el tipo de datos que se cedían al final? Pues los tenéis aquí un poco esquematizados. La distancia total recorrida, que era algo muy importante, como veremos después. Es decir, una de las preguntas en los seguros clásicos, era, muy bien, vamos a hacer un seguro, pero ¿para cuánto tiempo? Para un año, vale. ¿Y cuántos kilómetros va a hacer? Pues no sé, la gente no lo sabíamos, los consumidores. Yo no me fijaba cuántos kilómetros recorrían el año. Entonces, con este sistema realmente se puede tener una medición, eso sí, muy fiable, de cuál es la distancia total que se ha recorrido, y también empezamos a analizar kilómetros nocturnos, kilómetros en exceso de velocidad,
no tanto cuánta, sino el hecho de que está yendo por encima de lo permitido en esa vía, y el porcentaje de kilómetros urbanos, que eso es muy importante para ver el tipo de entorno en el que se mueve el vehículo. Bueno, con esta información ya se pudieron hacer pues, unos primeros análisis para proceder a este tipo de personalización, ¿no? Es decir, el mensaje 2 es: gracias a disponer de esa información vamos a poder personalizar mucho más los precios, porque hay un cambio radical en la forma de medir la exposición al riesgo. Es decir, hasta que no irrumpe la telemática, el seguro se hace por tiempo. Es decir, ¿cuánto quiere el seguro? ¿Un año? ¿6 meses? Bueno, pues la gente normalmente hacíamos un año, ¿no? Para el seguro de automóvil, pues se pagaba por un año, se renovaba para el año siguiente. Y al año siguiente, a veces había un descuento, las compañías pues decían, si no has tenido ningún accidente, te aplico un descuento para retenerte como cliente. Pero el marco era el marco temporal. Mientras que con la telemática empezamos a medir distancia. Y al saber la distancia recorrida, evidentemente es obvio que si conducimos más kilómetros, pues estamos más en riesgo de tener un accidente. Aunque esta linealidad es una de las cuestiones a debatir sobre la que estamos trabajando todavía hoy. Vale, pues eso hace cambiar nuestra perspectiva y a partir de aquí entramos en estas open questions que tenemos nosotros encima de la mesa. Vale, la primera es una open question es: ¿hay realmente diferencias entre los conductores masculinos y femeninos? Bueno, una de las primeras cosas que vimos es que la gran diferencia es en los hábitos de conducción. Los hombres conducen muchos más kilómetros en promedio que las mujeres. Las mujeres solemos hacer trayectos más cortos, quizás más frecuentes, pero en las distancias largas es típicamente masculino. Entonces, nos dimos cuenta que la directiva europea que decía, no, es que ustedes no pueden hacer un precio diferente para hombres y mujeres, automáticamente si utilizamos en la distancia recorrida, acabamos teniendo el mismo poder de predictivo y ya no estamos utilizando el sexo. Esto sentó muy mal en Bruselas, ya os lo digo porque claro, ellos se dieron cuenta y yo les decía, bueno, es que a lo mejor el sexo lo que no era la diferencia por sexo. El sexo era una forma de medir la cantidad indirecta, la cantidad de kilómetros recorridos. O sea que nunca sabemos ahora qué fue primero, qué es causa y qué es consecuencia. Bueno, otras cuestiones abiertas, toda esta parte de la discriminación, hay ahora una irrupción de papers que lo vais a ver el año 2021 porque ya se están mandando las revistas y la gente lo está presentando sobre el tema este de cómo discriminar, ¿no? Si estamos discriminando en el sentido, digamos, de la palabra discriminación, ¿no? De penalizar a alguien indebidamente. Otra cuestión abierta muy importante es cómo tenemos que agregar la información que nos viene de la telemática. Fijaros en esta gráfica que tenéis aquí a la izquierda, que lo que vemos aquí es el número de kilómetros recorridos durante un año y en vertical, digamos, la frecuencia de la siniestralidad. Y bueno, yo no sé si es muy buena voluntad o qué, pero realmente si fijamos en esta curva, la veo un poco, digamos, aplanada hacia el final. Es decir, la gente que tiene más kilómetros recorridos anuales no se van a siniestralidades en esta zona de arriba, se quedan por aquí abajo. Esto hace que hemos pensado que realmente en este tipo de tarifas, a partir de un cierto número de kilómetros, debería ser más barato el precio. Porque si no, solo van a coger este tipo de seguros las personas que conduzcan pocos kilómetros. Entonces decía, perfecto, pues yo quiero pagar menos, ¿no? Pues entonces yo solo pago por kilómetro, como conduzco poco, me sale un precio muy bajo. Claro, si nosotros queremos que ese sistema también se imponga en gente que además tenemos esta evidencia estadística, a los que conducen muchos kilómetros les tendremos que empezar a dar como mínimo un descuento marginal. Y entonces este tema de la agregación es muy importante porque, como veréis después, como yo tengo los datos tan detallados en telemática, los tengo segundo a segundo, claro, yo puedo hacer un análisis segundo a segundo, pero ahora, ¿el debate cuál es? Pues los belgas, los equipos de investigación de Bélgica, están por el trip data, le llaman. Es decir, yo analizo trayectos, el trip, y de aquí hasta aquí. Entonces, ese es una unidad de análisis para mi conductor. Ahí lo estándar es hacer 4 trayectos al día. Es la mediana bueno, la moda, perdón, en España es 4 trayectos al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde, supongo. Pero no todos los conductores son así. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta hacer análisis por día. Por día tiene muchos problemas porque los fines de semana son completamente diferentes al entre semana.
Y analizar los datos por semanas, a mí personalmente es el que más me gusta, porque son ciclos de 7 días bastante cerrados, damos una caracterización de cómo es el conductor durante la semana y hay un patrón de regularidad que yo creo que sirve bastante a la hora de hacer predicción. O sea, aquí tenemos varias cuestiones abiertas ya para los más investigadores, temas de discriminación, temas de cómo vamos a agregar la información, si es que queremos agregarla, y luego las cuestiones abiertas estas de, bueno, el pago por uso tiene que ser o tiene que no ser proporcional, ¿eh? Nosotros estamos más por el no ser proporcional, ahora hay un equipo en Canadá que nos está diciendo, no, tiene que ser proporcional. Yo creo que, claro, en según qué segmentos esto es así, pero en otros no. Aquí os he puesto un poco de ilustración sobre esos datos que os había explicado antes que nacen en MAFRE. Pues bueno, pues hemos hecho análisis de cómo utilizar la telemática para calcular las tarifas de seguros, diferencias de género, de hombre-mujer, temas relacionados con cómo incorporar, aparte de los kilómetros, el comportamiento del conductor. Ahora os voy a explicar alguno de estos trabajos, pues quizás las cosas más relevantes. Vamos a entrar ahora ya a trabajar un poco con los datos y con los métodos que utilizamos para que podáis ver un poquito cuál es el tipo de análisis que estamos haciendo hoy por hoy. Entonces aquí lo primero que os voy a explicar es que el problema al que nos enfrentamos cuando trabajamos con este tipo de datos es la baja frecuencia de siniestros. O sea, yo puedo tener una cartera de 100.000 asegurados y, bueno, y si analizo un año, pues yo me quedo con 10.000, menos de 10.000 siniestros, pero cuando los analizo, muchos de estos son siniestros muy pequeños, accidentes muy pequeños. No es un problema de modelización estadística, porque sí que tenemos métodos adaptados a excesos de ceros, lo que se llama la rarity, pero bueno, ahora veréis qué pasa cuando lo combinamos con la telemática. Entonces, la telemática lo que nos da es esos datos tan precisos que los podemos agregar por años, por meses, por semanas, por días, por horas, por minutos, por segundos. Y claro, el problema es que si yo agrego por años, veo un siniestro cada 10 años. Si agrego por meses, un siniestro cada 120. Pero si me miro los datos así por segundos, lo que voy a ver es un accidente cada 315 millones de segundos. Entonces es algo que ocurre, pero ocurre con muy poca, con muy poca frecuencia, esa es la verdad, ¿no? Hay algunas personas que me han dicho, vamos a ver lo que pasa en los últimos 10 segundos antes del accidente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay cantidad de equipos, son mucho más de ingeniería, ¿no? Porque su interés es anticiparse y poder avisar al conductor para que reaccione antes, ¿no? De momento yo no he visto ningún resultado muy espectacular. Después del accidente, claro, lo que vemos es un gap en el cual el coche queda parado, incluso el conductor, depende de si es muy grave el accidente, deja de conducir durante unos días. Y luego lo que estamos viendo es que cuando retoma el vehículo hay un cambio de comportamiento porque a nadie le queda indiferente haber tenido un accidente, sobre todo si es grave, ¿no? Bueno, entonces, este tema de la ventana de exposición es complicado. Nosotros siempre miramos, lo que es clásico, son los siniestros con culpa, es decir, que se ha establecido que la culpa es del conductor. Y lo más habitual es predecir el número esperado de este tipo de siniestros en función de los factores tradicionales y añadir los telemáticos, que es lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos como modelo básico siempre el modelo de Poisson, modelo lineal generalizado, muy establecido, ya aceptado por los reguladores, y algunas extensiones como el binomial negativo, exceso de ceros, análisis de supervivencia para ver al tiempo hasta el siguiente accidente, y el análisis de los patrones de conducción e introducción como inputs. Ahí podríamos utilizar métodos más avanzados, ¿no? de deep learning o de machine learning, para poder después introducirlos como inputs. Pero el input que metamos al modelo clásico tiene que estar muy claro. No puede decir, no, bueno, es que ese es un score que sale de un algoritmo, porque el regulador no nos va a dejar hacer esto, ¿no? Querrá saber exactamente cómo se llega a él. Bueno, y aquí llegamos a lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, en un momento dado, nos damos cuenta, ¿no?, que hay un concepto que es el concepto de near miss, el incidente, que en aviación, aquí se ha puesto la definición en inglés, es una situación, el near miss, en la que casi ha habido un accidente, pero se ha podido evitar, ¿no? Entonces, esto sí que se ha estudiado mucho y se ha visto que estos incidentes
están muy correlacionados con la siniestralidad en el seguro de automóviles, es decir, con los accidentes, propiamente dicho, que el coche queda abollado, parado, que allí, bueno, todo el desastre, viene la grúa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso nos abre una ventana de oportunidad porque los near misses son mucho más frecuentes que los accidentes. Y un near miss es un frenazo brusco, por ejemplo. Aquí os voy a poner algunas definiciones sobre qué es lo que nosotros consideramos near misses en los patrones de conducción. Por ejemplo, en este trabajo de 2019 dijimos, cuando hay una aceleración de más de 6 metros por segundo al cuadrado, que es algo que tomamos de los ingenieros, un frenazo de menos de menos 6 metros, aquí falta por segundo al cuadrado, tenemos un near miss. ¿Vale? O cuando hay un giro a alta velocidad, el ángulo de giro, que eso se puede medir también en relación a la velocidad a la que se toma el giro, es elevada, eso se considera un near miss. O también algo que hemos hecho nosotros en el equipo de investigación es medir el uso del móvil durante la conducción. Porque, bueno, precisamente en los datos que estábamos utilizando allí, la recogida se hacía a través del móvil y se podía ver si se estaba hablando por el móvil durante la conducción, lo cual ha sido efectivamente un factor a tener en cuenta muy importante. Bueno, pues aquí es otro de los puntos donde hay muchos equipos de investigación decidiendo cuáles son estos events y cómo se definen estos events, estos incidentes, ¿no? Estos near misses. Y entonces lo que estamos viendo es que los podemos introducir dentro de los modelos clásicos. Entonces, el modelo de Poisson clásico, lo que tenemos es, queremos anticipar el número esperado de siniestros que va a tener un conductor, ponemos los factores tradicionales, la edad, el tipo de vehículo, la zona, etcétera. Ponemos los indicadores telemáticos, como podría ser pues, la distancia recorrida, la velocidad media, incluso distinguiendo por tipos de carretera, el número de kilómetros por la noche, etcétera. Y luego esta frecuencia de incidentes. Es decir, bueno, ¿cuántos incidentes ha tenido, ¿no? por kilómetro? Algo que caracteriza la forma de conducir y esto mejora muchísimo la predicción. Hemos hecho algunas incursiones también en regresión cuantílica, que ahora os lo voy a explicar también, y algunos diagramas de percentil riesgo que si me da tiempo pues también os los voy a mostrar. Bien, entonces ahora entro ya en la parte pues, bueno, más nuestra de bueno, ver un poco cómo lo caracterizamos. Aquí tenemos que tener en cuenta, por un lado, para un grupo de asegurados N sub I sería el número de siniestros del asegurado y fijaros que aquí está explicado un poco así entre nosotros. A la hora de la verdad, cuando nos ponemos a analizar los datos, tenemos que decir, bueno, sí, número de accidentes, pero ¿cuáles accidentes? ¿Cuáles siniestros? ¿Los que son culpa? ¿Los que no son? ¿Aquí qué entra en los accidentes? Y es por eso que cuesta mucho entrar a hacer este tipo de análisis para una persona que desconoce el contexto. Porque a mí me dicen accidente y yo pienso, está clarísimo. No. Pero es que hay como 28 tipos de accidentes. El que se rompa un cristal de la ventana, o sea, el parabrisas del coche, pues es un tipo de siniestro para una compañía de seguros. Un robo de un coche es otro tipo de siniestro, es muy diferente a tener un accidente con lesionados, con personas que están, bueno, pues que tienen que ir al hospital, etcétera, etcétera. Luego la S sub IJ es la severidad, que para cada uno de los asegurados I y para J, cada uno de los J siniestros, sabemos cuál es la cuantía, que eso también es fuente de otro lío monumental, porque saber cuánto ha costado un accidente a veces es muy inmediato, muy fácil. Se va al perito, se va al taller y se sabe. Pero en otras ocasiones no es tan sencillo porque se tarda tiempo en esclarecer todos los daños que se han causado. En particular, si hay alguien que queda lesionado con compensación por días de estar de baja. Entonces, normalmente como la severidad es tan difícil de analizar, solemos analizar el número de siniestros durante un año. Analizamos 2018, vale, pues a ver, ¿qué ha pasado en 2018? Y allí pues nos encontramos con asegurados que han estado asegurados todo el año, otros que han estado solo una parte y luego han cambiado de compañía, otros que han llegado nuevos que son clientes nuevos, pero bueno, eso ya lo vamos a saber linear, ¿no? Entonces aquí tenemos estas características que las llamamos las X, las características observables que se suelen determinar al principio en la formalización del contrato. Estas características que las hemos llamado Z asterisco, nosotros las vamos a ir observando a lo largo del tiempo y que serán el resultado de la telemetría. Ellas, lo que hacemos ahora mismo es convertirlas a
una característica del conductor. Esa es la estrategia que hemos estado siguiendo hasta el modelo. No hemos analizado estos datos temáticos como serie temporal, que sería otra de las posibilidades que tendríamos. Pero de momento lo que hemos hecho es calcular estadísticos de síntesis, que serían estas zetas que tenéis abajo, y estas características las introducimos en el modelo. De forma que el modelo básico que hay detrás de la tarificación de pago por uso es el que tenéis en la pantalla, donde nosotros lo que tenemos es un cálculo del número esperado de siniestros que va a estar en función de D, que es la distancia conducida, y además de un factor, este es lo que se llama el offset, ¿no? Y luego el factor del modelo lineal generalizado, donde tenemos una primera parte que va a ser típicamente la de que depende de los factores iniciales del contrato, aunque a ver, son variables deterministas, la edad va cambiando, pero cada año la sabemos. Y luego estas características que tenéis al final, estas zetas, que delimitan cómo es ese conductor. Y aquí es donde podríamos poner también pues, los incidentes, los near misses. Eso hará que el número esperado de accidentes sea más o menos alto. Evidentemente se pagará en función de esta distancia y este sería un caso de proporcionalidad, donde digamos, podíamos segmentar eso como 3 factores, un factor que se paga por el hecho de tener el Ferrari, un factor que se paga por cuánta distancia recorre el Ferrari y un factor que se paga por cómo conduce el que conduce el Ferrari. Sería la parte esa 3. Fijaros que la ventaja del modelo de Poisson es que lo podemos partir en trozos multiplicativos, ¿no? Y entonces siempre tenemos factores de incremento y factores de decremento de la tarifa. Ese es el principio que hay detrás. Y de elegir cuáles son los factores que vamos a poner en esta ecuación, o sea, en esta especificación del modelo, aquí es donde cada compañía tiene su secreto, su fórmula secreta. ¿Qué es lo que va a utilizar para hacer esta predicción? ¿Cuáles son los elementos? Y está ahí su factor. Normalmente eso no lo comparten con nadie, ni con los académicos, ni con nadie. Cada compañía tiene sus departamentos de análisis que son los que van a determinar eso. Otra de las cosas que explico ahora en la parte de modelización es también estos modelos de regresión cuántica que nos ha permitido el poder disponer de los telemáticos y que nos ha permitido conocer mucho mejor una variable respuesta que es por la que hemos empezado, es la variable número de kilómetros recorridos. Algo que los aseguradores querían saber desde siempre era cuántos kilómetros hace el asegurado, porque es determinante, o sea, es muy importante porque es el factor principal de exposición. Y entonces, mediante la regresión cuantílica, lo que hacemos es ver cuáles de los factores, tanto características X, que son las características de la póliza típicas, como características que nos provienen de la telemática, nos dan una mayor propensión o menor propensión a que la cuantía sea muy alta, que es lo que preocupa, ¿no? Que sea alguien que recorra muchos kilómetros. ¿Qué hace que alguien esté situado, o sea, respecto a su perfil, esté conduciendo mucho más? Estos márgenes dan mucha información a la compañía aseguradora para perfilar el tipo de cliente, ¿no? Porque no todo se puede preguntar ni todo se puede medir, yo no puedo conocer, ¿no? Bueno, entonces eso nos permite hacer una cierta predicción de estos extremos y conocer mejor los patrones. Ahora os voy a explicar algunos resultados para poder ilustrar todo lo que hemos hecho y ver si puedo transmitiros un poquito, pues la verdad que son resultados yo creo que muy interesantes, ¿no? En principio voy a empezar con datos de una entidad española, que en este caso sabéis, bueno, es Mapfre, porque es con la que siempre hemos tenido contactos para hacer este tipo de investigaciones. Y os voy a explicar primero lo más sencillo. Esta es la diapositiva que todo el mundo se pregunta. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo una muestra de 2018 de 11.000, casi 12.000 asegurados. Estos son españoles. Estamos intentando predecir la frecuencia de siniestros con culpa del asegurado, seguros de automóviles. Y lo que hacemos en el primer modelo es poner solo el sexo del conductor, la antigüedad del carnet, la antigüedad del vehículo y la potencia del vehículo. Y cuando hacemos esto, nosotros vemos que en realidad lo que vemos es una influencia de la antigüedad del carnet.
Ahora decís, pues el sexo no influye. Bueno, pues no, pues en este caso no hay unas diferencias entre los dos sexos de conductores. En cambio, a más años de carnet vemos un efecto negativo sobre el número esperado de siniestralidad, que ya es lo que se conoce. Parece que la antigüedad del vehículo no tiene aquí una potencia excesiva. Es verdad que muchas veces la antigüedad del carnet y la antigüedad del vehículo están muy correlacionados y la potencia en este caso pues no va más allá. Es verdad que este tipo de producto tiene una tipología de cliente donde los coches no son muy diferentes unos de otros. Es una gama de coche medio, ¿vale? Modelo 2. Fijaros que en el modelo 2 el AIC está bajando. Empezamos a poner variables telemáticas. Al poner las variables telemáticas aparece claramente una influencia de los kilómetros nocturnos, dando pie a más siniestralidad, y una influencia que ya teníamos clara también de que aquellas personas que conducen más por zona urbana pues van a tener un número esperado de siniestros superior. Y este sería el caso donde ya estamos viendo, pues sí, aquí tenemos esto y vemos que tienen más potencia predictiva, es decir, nos aportan más estas variables hasta el punto que están eliminando los factores clásicos. Algunos aseguradores están diciendo, es que casi ya no pregunto nada, prefiero tener mediciones telemáticas porque el tipo de predicción que yo puedo hacer es mucho mejor. Y luego el modelo 3 es el modelo con offset, en el que se tiene en cuenta la distancia recorrida y en este caso, fijaros que hay algunas cosas que cambian. Cuando ya en cuenta la distancia total recorrida, fijaros que aparece la antigüedad del vehículo como algo que produce pues, esa tendencia a mayor siniestralidad y también se mantiene el tema de la conducción por zona urbana. Fijaros que la IC baja todavía más, lo cual quiere decir que estamos ya mejorando con nuestras modelizaciones. Esa es la base que tenemos en el cálculo del pago por uso. Evidentemente podríamos poner muchos más factores y cada compañía puede decir, es cierto que la compañía si tiene que sacar un precio comercial, el tema del sexo lo tiene que sacar aquí. Este es un análisis que le hemos hecho también para ilustrar nosotros. Bueno, estos resultados de regresión cuantílica os he puesto aquí para que veáis las grandes diferencias cuando intentamos predecir la cuantía del total de kilómetros recorridos. Fijaros qué diferencia hay. El sexo aquí sería masculino, sexo masculino, en el impacto que tiene ser del sexo masculino sobre la predicción de la cuantía del número de kilómetros que van a recorrer a lo largo del año. Pues los hombres, ser hombre tiene un impacto muy alto en que se sitúe en la cuantía 95 de los conductores que tienen sus mismas características. Es decir, si yo cojo conductores que son pues, conductores de 3 años de antigüedad de carnet, mismo tipo de potencia, mismas circunstancias de conducción urbana, misma excesos de velocidad, etc. Y voy a calcular cuál es la cuantía 95%, es decir, cuál es el valor que me dice cuántos kilómetros van a recorrer al año. Bueno, pues tengo que subirle 1.200 kilómetros más si estoy hablando de un hombre que si estoy hablando de una mujer. O sea que ahí se discrepan mucho más. Eso es importante, sobre todo para los análisis de riesgo que tienen que tener en cuenta las aseguradoras para hacer los recargos de seguridad. Bueno, entonces eso era como bastante ilustrativo. Y entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, esta parte de los incidentes, que es lo último y lo más nuevo que hemos hecho ahora, ¿no? Hemos utilizado este prototipo de recogida de datos que se ha hecho a través del teléfono. Mi experiencia personal es negativa porque hay muchos fallos de sensor. El sensor del teléfono no acaba de funcionar bien. Entonces, algunas veces lo que nos han dicho es que tenían un aparato de inercia en el vehículo y el teléfono solo se utilizaba para recoger la información y mandarla a la compañía que estaba desarrollando este prototipo. Pero bueno, yo no sé si es el teléfono o son los sensores, pero realmente son datos que están pésimos desde el punto de vista de muchos missings, etc., ¿no? Lo hemos combinado con información retrospectiva de los accidentes, porque evidentemente para poder ver accidentabilidad necesitamos un periodo más largo y en este caso teníamos solo 15 semanas de análisis de la telemetría. Y aquí veis el Near Miss Telematics. Fijaros que en este caso tenemos las aceleraciones. Fijaros que estas son las frecuencias de aceleración para los conductores que estábamos observando durante unas 15 semanas. Aquí tenéis las frecuencias de frenadas, las más frenadas. Luego veremos datos españoles, que es la primera vez que los voy a enseñar. Y esa sería, con una escala diferente, las frecuencias de segundos de utilización del teléfono, ¿no?
Bueno, entonces eso nos da esa oportunidad de decir, bueno, vamos a utilizar estos indicadores para ver si realmente mejoran nuestra predicción de los accidentes. Y haciendo un primer análisis así también muy básico con el modelo de Poisson, vemos que, por ejemplo, el acelerar no necesariamente implica más accidentes, sino que puede ser que nos esté indicando que el conductor es capaz de acelerar para evitar un accidente. O sea, hay algunas de los acelerados, aquí están niveles 1, 2, 3, los frenazos también por niveles 1, 2, 3, son buenos indicadores del patrón de conducción. En cambio, veis después que por un lado las aceleraciones más fuertes y los frenazos son más leves o más fuertes, todos nos están indicando una mayor asociación a la presencia de accidentes. Y luego estos dos últimos casos, en este caso sí teníamos el uso del teléfono como algo que también destaca porque, bueno, el p-valor así está un poco, pues bueno, lo podemos admitir y luego también la importancia del tipo de vehículo que estuviéramos analizando. Bueno, con este análisis lo que estamos planteando es esta nueva forma de hacer la tarificación. Esto que estoy explicando aquí es todavía académico, no está en la práctica, pero pensamos que esto puede desarrollarse en los próximos años. De forma que la norma básica sería un basic rate, o sea, una tarifa básica, y además un coste adicional por la forma de conducir, por los near misses. De forma que, por ejemplo, pues cada frenazo estipulado a partir de cierto nivel tuviera un coste. Aquí tenéis cómo quedaría, por ejemplo, la primera semana se conduce 30 kilómetros, aquí la aseguradora puede decidir bien poner un precio por kilómetro o no, o ponerlo todo en la tarifa básica, y luego, pues según el número de breaks, de frenazos, aceleraciones o uso del móvil, aquí tendríamos el precio. Fijaros aquí que queda como 2 euros. Lo que os estoy diciendo aquí es que, es decir, ¿qué seguro más barato? 2 euros a la semana. Esto es el precio muy pura y para un tipo de accidentes. Evidentemente, una compañía de seguros no puede vender a este precio porque tiene que poner costes adicionales de regulación, de solvencia, de gastos de administración y además va a tener otras tipologías y yo solo he utilizado aquí los accidentes con culpa. Fijaros cómo si esa persona pues en la semana 5 condujera 700 kilómetros y tuviera todo este comportamiento, pues fijaros que llegaría a pagar 30 euros en el seguro de automóvil. Esa es una forma de plantear el Near Miss Telematics. Otra forma de plantearlo parece que les gusta más a los aseguradores con los que hemos hablado, ¿no? Para mostrarles. Es decir, bueno, es pagar un basic rate que es un poco más y entonces dar premios por conducción segura. Y esa conducción segura, pues medirla a través de, el hecho de que no se han hecho ni muchos frenazos ni muchas aceleraciones. Por lo tanto, pues habría unos descuentos. Entonces aquí, pues durante la semana 1 que no ha hecho nada de nada, aunque ha conducido, pues va a tener una bonificación de 5 euros. Aquí pues de 5,29. En cambio, si conduce esta semana pues muy mal y muy estresado, pues le va a costar mucho más el seguro. Estas fórmulas son las que se están debatiendo para ver si realmente se puede influir un poco en la forma de conducir. Y hay detractores y hay defensores. La gente que dice, no, esto no se puede hacer así porque la gente no va a frenar, porque sabe que va a pagar más del seguro. O sea que está todo un poco por debatirlo. Lo que sí es claro es que nos está dando información sobre su forma de conducir y que eso sí que se podría trasladar a un precio. Bien, lo que vais a ver ahora es, primero antes de pasar al siguiente es estudiar los incidentes en lugar de los accidentes. Este es en el momento, si a mí me preguntáis, Monse, ¿dónde estás? Estoy estudiando los incidentes en lugar de los accidentes. ¿Por qué? Pues porque los incidentes me los encuentro cada semana. Es decir, cada conductor que yo estoy viendo tiene incidentes durante una semana de conducción y cada día, lo veréis después, ¿no? Entonces eso me da mucho más juego para que yo pueda ver patrones en lugar de los accidentes. Entonces lo estoy buscando los accidentes de una manera indirecta. Pero bueno, vamos a pasar a ver ahora cómo esto se acaba desarrollando o cómo lo vemos, ¿no? De cara al futuro para poderos dar un poquito más. Aquí volvemos a datos españoles y estos serían estos datos muy recientes de 2018 y fijaros el comportamiento que nos dan estos incidentes, qué comportamiento
para mí muy interesante. Aquí os hemos puesto, para que lo he resumido mucho, pero para que lo veáis, por la mañana a la izquierda, luego a medio, bueno, lo que hemos dicho evening, o sea, la tarde, y luego la night, que sería a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Lo que tenéis en eje vertical es la velocidad media en cada trayecto, ¿vale? En cada trayecto. Y entonces lo que estamos viendo es que, hombre, las velocidades medias parece que son un poquito más altas por la mañana, por la tarde un poco más bajas y luego por la noche un poco más bajas. Pero fijaros aquí la capacidad que podemos tener de situar a nuestros asegurados, a nuestros conductores. Otra cosa que me podéis decir, y lo vemos claramente, hombre, los que están aquí es que están a lo mejor metidos en un atasco, porque esto era 2018 cuando todavía habían atascos, al menos en Barcelona y de los gordos, ¿no? Entonces, combinar esto por el tipo de zona de conducción sería muy importante. ¿Qué más estamos analizando? Pues otro que tenéis aquí, vemos velocidades máximas en un trayecto, qué velocidad máxima se ha alcanzado. Aquí las mañanas están en gris, las tardes en rosa y las noches en blanco. Y fijaros que por la mañana parece que las velocidades máximas son más altas y también en recorridos más largos, pero eso nos va a poder permitir analizar nuestros conductores dónde se sitúan dentro de esta galaxia de todos sus parecidos, ¿no? Sus conductores parecidos. Aquí tenemos, por ejemplo, incidentes de aceleración, es decir, en este caso hemos definido una aceleración de más de 6 metros por segundo al cuadrado como realmente una aceleración fuerte. En el eje vertical tenéis el número de veces que se produce esto según la distancia del trayecto, ¿vale? Aquí tenemos datos de trayectos y por las mañanas vemos estos picos que no los vemos por las tardes o por las noches. También lo tenéis aquí por los frenazos, también vemos este mismo. O sea, parece que las mañanas son un comportamiento más agresivo y eso al final nos está llevando algo que a mí me habían comentado muchas veces, hay más accidentes por la mañana que por la tarde. Pues claro, piensas, bueno, es que por la mañana estamos todos conduciendo y por la tarde no tanto, pero no, o sea, posiblemente pueda haber alguna relación en este fenómeno. Y bueno, simplemente yo creo que ya ahora voy a concluir en estos 2 minutitos que me quedan para daros algunas de las conclusiones, que esto es un trabajo que estamos haciendo y que todavía está en marcha, pero sí que os quiero compartir algunas ideas. Lo primero que os quiero enseñar es que todo el mundo me habla de cuando el coche será autónomo. Y esta foto que tenéis aquí es una foto que tuve la oportunidad de tomarle a Waymo. Waymo es el coche de Google en California. Y yo no sé si soy capaz de transmitir, yo ya la he visto varias veces, pero la primera vez que me senté aquí y dije, pues que no hay volante. Claro, eso está ahí, pero yo todavía no creo que esté muy próximo a que nosotros lo podamos pues disfrutar todavía. Por lo tanto, nos queda una temporada de análisis de este tipo de información, de tarificación por uso del coche o por forma de conducir, hasta que no veamos esta realidad. A mí me gustaría que todo eso al final pues revirtiera, si algún día llegamos a tener el coche autónomo, pues al menos en el análisis de riesgos vinculados, por ejemplo, a los sensores que tenemos en casa, en el hogar, ¿no? Y que nos pueden ayudar pues a prevenir pues, los accidentes. Y en esas conclusiones os quiero explicar pues, para quién cambiarán los seguros. Para los consumidores seguros, porque va a haber más personalización, mayor interacción con el asegurador. Para los fabricantes, sabemos que también los fabricantes de vehículos van a fabricar para prestar servicio, no para vender el coche, y por lo tanto van a incluir el seguro en la fabricación. Y también para las entidades aseguradoras, porque todo se hace más exigente, la identificación es continua, cada día de la semana, y sobre todo porque ellas se dan cuenta que necesitan un poco más de educación aseguradora, porque para poder vender, la parte comercial es muy importante, y no se le puede explicar a todos lo que yo os he explicado hoy en esta sesión. Y bueno, simplemente esto yo creo que ya finalizo. Aquí os dejo también estos mensajes: buen dato, más rentabilidad, más personalización. Estamos ahora estudiando los incidentes. Y os pongo una bibliografía, hemos hecho bastantes trabajos recientemente. Quizás los que os marco estos 2 últimos, claro, son los que a mí me hacen más ilusión, ¿no? El primero porque trabaja este tema de las cuantilas y lo hemos ilustrado con este tipo de datos, y el tema de ver la
la esperanza condicionada de la cola. Esta parte de los charts de referencia percentílica que sitúan a cada conductor y van viendo en qué percentil de riesgo se sitúa. Y bueno, este risk analysis, porque para los que nos dedicamos al riesgo es como publicar en lo mejor de lo que vamos a hacer. Y aquí pues es donde hicimos esta primera incursión en el uso de datos telemáticos. Nada más, muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy interesante y además un tema que creo que a todos nos interesa, sobre todo si nos afecta al seguro del coche. Ahora empezamos con la ronda de preguntas, como hemos dicho, entonces quien quiera que abra el micro y pregunte, o si escribís por el chat te lo puedo leer, como queráis. Yo sí que tengo una pregunta que es respecto al modelo que has dicho en el que estabas sacando los percentiles en base a diferentes parámetros, y has dicho que ese modelo era para el sexo hombres. No sé si me he enterado bien. No, era el efecto que tiene el factor... El efecto del factor hombre, vale. Sí, te quería preguntar si era igual en las mujeres o es que... No, es el efecto diferencial, que se nota mucha más diferencia cuando te vas a conducciones extremas. O sea, las mujeres, cuando miramos nuestro percentil más alto, luego estamos haciendo pues 10.000 kilómetros al año, pues los hombres ya son 1.200 más de por sí, con las mismas características, sí. Sí. Interesante. Sí. Patricia, tengo una pregunta. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Montserrat, por la exposición, muy, muy interesante. Una pregunta sobre los datos que me interesan. Estos datos que se generan telemáticamente, ¿de quién son propiedad? Es decir, una compañía aseguradora puede acceder porque entiendo que están asociados al final al vehículo. Entonces, ¿una compañía aseguradora en el momento de captar un cliente puede acceder al histórico de esos datos o tiene que... Entonces, me surge esa duda y cómo, claro, a la hora de captar y en modelos de captación online que se están haciendo, etcétera, cómo se está trabajando con estos datos actualmente desde el punto de vista de si puede acceder al histórico, si ese histórico está en algún sitio, etcétera. No hay, a ver, yo te estoy hablando ahora con legislación europea. Lo que es California, bueno, a mí me parece la jungla aquello, porque se comercializa con todo. Pero en legislación europea los datos en realidad son propiedad del asegurado, que en cualquier momento puede decir yo no doy permiso para esos datos. Evidentemente, si hace eso, la compañía le cambiará la póliza por una póliza clásica, lógicamente. Ahí la pregunta es muy interesante porque a mí me han preguntado muchas veces y yo siempre digo que la compañía aseguradora tiene que ser la responsable de tratar esos datos, no puede dejarlo en manos de un tercero. O sea y por eso sus departamentos de analítica están creciendo mucho. Pero hay empresas que les dicen, no, yo te coloco algo en el coche y luego te vendo un score y tal. Y no, porque luego vendrá el regulador y dirá, ¿pero esto qué es? ¿Esa persona por qué le pones un 7 y no un 6? Ah, no, porque me lo ha dicho el tal. No, eso no se va a permitir. O sea, no funcionará. Siempre he dicho que tienen que estar dentro de la compañía. Pero lo que tú preguntas es súper básico. Claro, como no hay históricos, si te llega un asegurado nuevo, una de las cosas que estamos haciendo ahora es decir, bueno, ¿cuántas semanas necesito yo de observación para poder ya decir que ya conozco cómo conduce? Y bueno, no son tantas, porque estamos hablando de entre 3 y 6 meses, que incluso decían que, bueno, con 15 y 16 semanas tú te haces una idea. Entonces, estas compañías ¿qué es lo que piensan? Y estoy hablando ahora de los de Malta y Chipre, que son los que tenían desarrollado eso. Decían, no, a ver, me llega alguien, yo le hago un precio básico, incluso me la juego, y durante 15 días, 3 semanas, veo cómo conduce. Y a partir de aquí ya es cuando le pongo un pago por uso. Pero os estoy hablando de prototipos que todavía no están en el mercado, Pero sí que el saber cuánto tiempo necesitas para recoger, pero es mucho más rápido de lo que parece. Porque... Además, siempre me dicen, no, es que cuando te meten un aparato así tú conduces diferente. Bueno, hay estudios que dicen que a los 3 meses nos olvidamos, o sea, ya no nos acordamos de que está eso. Es algo, pero bueno, aquí entra la economía conductual, todos los economistas que hacen esto, que yo no es mi tema, pero bueno. De acuerdo. Gracias. A ti, sí. Y bueno, me ha gustado mucho tu charla, Monse, ha sido estupenda. Y tengo 2 preguntas. Una, ¿qué relación, cuál es, a lo mejor tú lo has comentado y se me ha pasado un poco en la exposición, pero no me ha quedado claro
qué es lo que sabemos de la relación entre los incidentes y los accidentes, ¿no? Porque claro, incidentes pueden ser de muchos tipos, supongo que no es lo mismo cómo se producen en una determinada secuencia, eso puede predecir un accidente, o la repetición continua en ciertos periodos lo hace. ¿Qué es lo que sabemos de eso? Esa es mi primera pregunta. Pues sabemos sabemos poco, mucho menos de los que querríamos. Sabemos que hay una cierta asociación, pero fíjate, ahora os voy a explicar ya las interioridades. Ahora tenemos una gran bronca con un revisor de un artículo que estamos trabajando que nos dice, no, es que veis no linealidad. Claro, claro que vemos no linealidad. Vemos que algunos incidentes son buenos porque denotan que la persona tiene reflejos para frenar, para evitar el accidente. Y otros incidentes son malos, porque dicen esa persona es un agresor, o sea, lo que le llaman agresividad al volante. Y eso es lo que estamos estudiando. Y ahí cada vez también entre los investigadores, a veces, como sabéis, todos nos conocemos, ¿no? Oye, ¿cómo defines tú un acelerón? O sea, un acelerón, ¿qué es para ti? Pues bueno, nosotros hemos puesto lo de 6 metros por segundo al cuadrado porque unos ingenieros dijeron esto. Pero claro, nosotros tenemos los datos de diferencial de velocidad, podríamos estudiar mucho más esa parte. Ahí me parece que tenemos trabajito para tiempo. Claro, Sí. es que sería muy importante para prevenir accidentes, ¿no? Y se Claro. puede ver que cuando una persona está conduciendo de una manera, etcétera, sería bueno. O sea que ese es un tema muy importante. Y luego un tema menor, un poco más técnico, me ha sorprendido un poco en los modelos. Por un lado tienes modelos logísticos en el logaritmo con relación que es lineal en las variables, pero cuando hacéis cuantiles no. Y eso me choca un poco, porque claro, si lo haces para la media, ¿por qué no para la mediana, ¿no? Que es muy parecida en muchos casos y debería también de ir en logs. Pero supongo que lo habéis probado y a lo mejor es que no sale bien, no lo sé, pero me ha llamado la atención. Sí. Bueno, esas variables tienen problemas en los extremos y hay que ir con cuidado si las analizas en log o si las analizas directamente. Yo creo que os he puesto el básico para que se viera bien el efecto de los hombres, pero evidentemente en ese trozo sí tenemos que trabajar. De todas maneras, es mejor trabajar con la distancia que no. Si nos pusiésemos a estudiar severidades de los accidentes, ahí sí tenemos un problema complicado, porque los extremos son mucho más complicados y a veces la transformación que tenemos que hacer para poder analizar la severidad incluso no es suficiente con un logaritmo. Todavía nos queda mucha simetría por resolver, sí. Estupendo y enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Gracias. Monse, a mí también me ha gustado muchísimo la charla, ha sido muy, muy interesante y bueno, podríamos estar debatiendo bastante tiempo, pero en concreto tengo dos preguntas. Una es el tema que ya lo tiene implementado Berti, porque bueno, por otro trabajo que yo hago y tal, hablando, y yo tengo mi seguro en Berti, cuando me puse a hablar con él se lo saqué, ¿no? Que es el tema de la localización, o sea, los datos de geolocalización de dónde se vive o dónde tienes domiciliado el seguro se están incluyendo en la tarificación, pero ¿tú tienes idea de cómo influye en la tarificación? Sí, a ver, sí. Muchas compañías, no sé si es el caso de Berti o no, pero muchas compañías en España tienen en cuenta el código postal de alguna forma, más o menos se puede hacer refinamientos incluso por sección censal, pero lo utilizan como una característica básica, como podría ser el tipo de vehículo o la edad del conductor. Eso tenía mucho sentido antes cuando no teníamos datos telemáticos, porque de alguna forma sobre todo las grandes ciudades, pues claro, es un tipo de tráfico muy denso, ¿no? con velocidades bajas, pero muchos accidentes tontos de densidad de tráfico, básicamente. Entonces, realmente la localización era más por eso, y porque en España hay mucha discrepancia en cuanto a meteorología en el norte y en el sur, que por nada, ¿no? Y se sigue utilizando, que yo sepa, desde este punto de vista, no para hacer nada más. Pero yo creo que ahora mismo se conoce mucho más por comportamiento telemático cuando se registra, que la compañía, en este caso que yo lo conozco bien, ellos no recogen la localización. O sea, es verdad que el vehículo, igual que los coches nuevos, tienen un e-call por si hay emergency call, por si hay un accidente, pero no la utilizan. Es que saber dónde está el coche no es importante. Es importante, yo creo, todas estas otras caracterizaciones que son de forma de conducir.
Bueno, y mi otra pregunta va un poco en relación con los datos estos que llamas telemáticos, ¿no? Y es, si me he enterado bien, al final en los modelos esos datos entran como variables continuas o depende de la descriptización que hayas hecho. ¿No os habéis planteado el utilizar por el fichero que has presentado estos datos en continuo? O sea, utilizando, y además es que la curva esa Nike que has puesto al principio es el clásico ejemplo que se pone de dato funcional, ¿no? Sí, sí. Entonces, abordar la regresión logística o la regresión cuantílica, que ya hay cosas hechas desde el punto de vista de dato funcional, y aprovechas toda la información en continuo que tienes de esos datos telemáticos. Sí, es un paso que queremos hacer. De todas maneras, yo tengo o sea, sabiendo las pequeñas irregularidades que hay en esos datos, no todo es tan romántico como los podemos esperar. Es decir, vamos a ver un tipo de electrocardiograma allí, eso seguro, porque aparte de irregularidades propias, o sea, nosotros lo hemos visto. Yo a veces me he dedicado a mirar a algún conductor para decir, bueno, pues bueno, hay personas que se van una semana y no usamos el coche. Entonces ahí tienes un gap de una semana. Bueno, puedes decir pegarlo. Bueno, luego tienes la Semana Santa, luego tienes las vacaciones. O sea, son datos que, a ver, no es todo tan perfecto como que al final, yo te digo que a mí me gusta mucho quizás hacer eso, pero coger el bloque semana, pues ahí sí veo un poco más de compactitud, porque es que si no tenemos ya mañanas, tardes, noches y ya tenemos, bueno, es un dato funcional, pero con sus cosas locales importantes. A mí me encantaría hacerlo, ya lo sabéis. Bueno, existen técnicas para imputar o existen técnicas para seleccionar de diferentes tramos importantes, ¿no? que puedan ser los que realmente te ayuden a la clasificación o a la predicción, ¿no? Sobre todo lo que sería muy interesante es, a través de lo que estás diciendo, es ver cambios estructurales, que eso lo hemos visto. O sea, personas que de golpe, por alguna razón, que a veces yo me he planteado si es que el conductor cambia, o sea, es un coche que conduce fulanito, y luego a partir de un día se lo deja menganito de la familia, porque ves un cambio de comportamiento y dices, pero es que este no puede ser el mismo, porque lleva conduciendo con una regularidad, ¡pam!, y de golpe salta. Y te es otra persona, o sea, es otra persona. Y detectar eso sería fantástico y yo estoy segura que se podría hacer, vamos. Bueno, reitero que ha sido un seminario súper, súper agradable de seguir. Me alegro. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Estamos en contacto, que ya lo sabes, que eso... Sí. Tenemos ahí esa historia de riesgos, porque has mencionado lo de la severidad, los procesos de Poisson, todo eso, que ya sabes que queremos atacarte en algún momento. Claro, sí. Muy buenas, Monse, encantado de conocerte y nada, darte la enhorabuena. Yo soy Félix Contreras y estoy en Deloitte. Muchas gracias. Mira, quería compartir contigo 3 puntos. Este último punto era una de las preguntas que justo era cómo aisláis la variable de la tipología de conducción. Pues justo para levantar este caso que comentabas, ¿no? Nosotros hemos tenido diferentes experiencias a la hora de analizar el dato en crudo, recibir en tiempo real a través de puerto de V2. Pues en resumidas cuentas, para levantar tanto oportunidades, tarificación, etcétera, y la verdad es que es un mundo hipercomplejo porque te aburres de dato, ¿no? Y uno de los puntos es la tipología de conducción y ver que el vehículo que está en un domicilio lo pueden llegar a conducir 2 personas. Es algo que yo creo que sí que, ¿cuál era tu experiencia? Te he escuchado anteriormente que os gustaría levantar porque realmente en los hogares a lo mejor hay un coche y lo conducen 2 personas, con lo cual ahí se complica, ¿no? Cómo poder sacar esa conducta de conductor 1, de conductor 2 con 2 seguros, porque yo estoy pagando al final 2 personas. Esa era la primera reflexión, ¿no? ¿Cómo lo llevabais? Si veis que ese estudio va a madurar y luego cómo lo va a absorber las compañías de seguro, porque claro, no van a poder mapear uno a uno, sino va a ser uno, otro, y no se sabe ni qué edad ni qué sexo, o sea, no van a perder el contacto muy personal. Ese sería el primer punto. Y el segundo es si habéis trabajado, porque claro, aquí estáis incluyendo las variables tanto de distancia, día de la semana, frenazos y aceleraciones, que sobre esto también apuntaría, no recuerdo el nombre, veo las iniciales de las personas y es si hay algo regulador
respecto y el tipo de frenazo y aceleración. En esto en la Dirección General de Tráfico existen unas métricas para ir a hacer un eco-drive, que lo llaman así, de una conducción segura y la verdad es que te levanta bastantes pistas pues para tomar estas variables telemáticas, qué tipo de conducción estás teniendo, si es muy agresiva, etcétera, por los frenazos. Y es el tema de las piezas o de los componentes de los vehículos que afectan al siniestro, ¿no? Que puede ser un mantenimiento del vehículo correcto, desgaste de ruedas, pastillas de freno, yo qué sé, 300.000 componentes que, como sabes, de las variables que recoge tanto el panel de control como la parte telemática es increíble. ¿Las vais a considerar? ¿Veis que las compañías de seguros pueden recoger esta información tan detallada de un vehículo que no es suyo para que afecte al precio de la cuota del seguro? Voy por orden, si quieres, por orden inverso, porque es más fácil ahora que lo acabas de decir. El tema de incluir todo el tema de mantenimiento del vehículo, aquí donde está el punto es que muchos fabricantes, y estoy hablando sobre todo de los grandes fabricantes alemanes, lo que ven es la oportunidad de ellos ya incluir el seguro. Y van por ahí, clarísimamente, porque dicen, hombre, yo ya tengo el dato de mantenimiento, encima pongo una parte telemática y ya con eso me monto y ya sale el coche vendido y con el seguro y con mi propia... Y ahí está realmente. Correcto. Si no lo están haciendo es porque bueno, su expertise es en ingeniería, no en seguros. Y no es fácil porque es... A ver, hacer una compañía, que Mercedes-Benz pues haga una compañía de seguro, pues habrá 50 que quieren hacer una alianza con ellos, pero no sé si ellos solitos lo quieren, pero ellos sí están haciéndolo. Las compañías de seguros ahora lo que buscan es precisamente poder acceder a este dato a través de alianzas con fabricantes. Eso es lo primero que me preguntaba. Lo primero que me preguntabas, yo creo que finalmente lo que se está viendo es que la compañía aseguradora que ya basa todo en telemetría, le da igual quien conduzca. Al final él tiene un agregado que es un vehículo que lo conduzcará por la mañana la madre, por la tarde el hijo o lo que sea, pero que al final le da una serie de incidentes y esos incidentes o esa forma de conducir le va a resultar más caro al bloque agregado. Y poco le importa todo lo demás, ¿eh? Si son dos o es uno que tiene doble personalidad, le da un poco igual. No se está tanto, porque va a ser imposible saber quién estaba conduciendo, a menos que no se vincule a un móvil. Que eso es otra estrategia de estos de Chipre, ¿no? Que lo vinculaban al móvil porque en el momento que yo entro en el coche está mi móvil. Pero luego hay quien decía, bueno, ya, pero ¿y si no lo pone y conduce? Entonces me está engañando. Con lo cual, bueno, si se olvida, porque no solo es que no lo ponga, es que si se olvida en ese momento de conectarlo, aquí hay un problema de fraude también, ¿no? No puedo venderlo todo. Por lo cual te digo que algunas preguntas quedan todavía difíciles de saberlas contestar. Yo voy más, por lo que tú decías, me da igual si son dos o son uno. Yo hago la póliza y ya está. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Montse. Pues sí, yo creo que podemos cerrar. De nuevo, felicitarte por la charla, que ha sido muy interesante y creo que es un tema muy actual para todos y además muy bien explicado. Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, Montse. Adiós, adiós. Hasta luego.